espero en Dios que ese sí logre agarrar el grado. Vamos a ponerse la mano del Señor. Por favor, también por eso. Muy bien, vamos a terminar. Es un pedacito nada más lo que nos hace falta en cuanto a los padres. Estamos viendo quiénes son los llamados, ¿verdad? O los protagonistas de esta unión. Estuvimos viendo que hablaba del padre, hablaba del hijo, y hablaba de los jóvenes y de los hijos. Este punto de los padres está en varias posiciones. Uno, como padres refiriéndose a los antiguos, a Abraham, a Isaac, a Isaías, a David, por ejemplo, los padres. A los padres naturales, ¿verdad?, de una familia. Y por último es en cuanto al padre refiriéndose a Dios mismo. Y en cuanto a esto, si alguien me puede ayudar ahí con la lectura que tenemos ahí de 1 de Juan 2:14. Lo leo, lo que dice. Sí, amén. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces vean que da características. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, refiriéndose a Dios mismo. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿En qué? Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, padre también refiriéndose a Dios mismo. Cuando la palabra de Dios permanece en el corazón del hombre, estamos listos para enfrentar al enemigo. Vean que aquí dice, porque ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y como resultado habéis vencido. Entonces, mis hermanos, no funciona al revés. No podemos creer que vamos a vencer la lucha contra el maligno, que la tenemos, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Lucha la vamos a tener. Y esto yo siempre he sido, hermanos, reiterativo en el sentido de que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en ese mismo momento nos matriculamos en una guerra con Satanás y nos convertimos a partir de ese momento en su enemigo. Pero no nos asustemos, porque si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces vamos a poder, gracias hermanita, ¿sí? Vamos a poder vencer al maligno. ¿Quién me quiere ayudar con Efesios ahí, capítulo 6? Gracias hermanita. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No me voy a meter en esto, pero la famosa armadura de la fe y todo lo que esta armadura habla, exceptuando la palabra de Dios, todo lo demás que ella habla, lo habla en el sentido de protección. Solamente hay un elemento en esta armadura que es para luchar, y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra. Y aquí volvemos a caer a lo que yo soy sumamente insistente. Cuanto más conozcamos la palabra del Señor, mejor para cada uno de los hijos de Dios. Y yo sé, hermanos, yo sé que ahora existen muchas cosas, la Biblia en digital, y está bien, yo no me peleo con eso. Yo mismo tengo en el teléfono, ahí tengo como unas 3 diferentes herramientas de la Biblia, pero yo necesito conocer la Biblia. Uno de los grandes problemas que está teniendo esta digitalización de la palabra del Señor es el hecho de que ya la gente no sabe dónde quedan las cosas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, si realmente Gálatas está antes de Efesios o después de Efesios,
si Crónicas está después de Proverbios o antes de Proverbios, no voy a entender, hermanos. Entonces, esos son ejercicios espirituales, ¿verdad? Yo les digo, hermanos, esto no es fácil, uno tiene que practicarlos. Yo les he dicho, hermanos, si lo hago, no porque juegue de muy carga, sino porque rápido los puedo olvidar. Todos los días repaso los 66 libros de la Biblia. Yo necesito conocerlos. Yo necesito saber dónde están en la palabra de Dios, saber el orden de la palabra del Señor. Amén. Entonces, esto es muy importante. En esta vida nos enfrentamos a la influencia del mal o a la influencia del bien. O hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. O nos dejamos llevar por la influencia del mal o nos dejamos dejar por la influencia del bien. Esto todos los días de nuestra vida. Como conclusión, la familia de esta comunión es hermosa. Pero en el versículo 14 está la clave para formar parte de ella y disfrutar de esta comunión. ¿Quién me quiera leer capítulo 2, versículo 14? Primera de Juan 2:14. Lo leo, hermano. Sí, por favor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí está la clave, conocer a Dios de una forma interna, pero también de una forma práctica. Mis hermanos, cuanto nosotros más nos vamos acercando a Dios y más lo vamos conociendo, más personal se hace. Ya no es un asunto de que alguien dice, ay, qué bonito que es tener una relación con Dios, sino que ya es algo que yo disfruto. Que yo vivo de una forma interna y práctica, ser fuertes en Dios, preparados para la batalla de esta vida, y para eso pues tenemos la armadura, ¿verdad?, del Espíritu en capítulo 6, permanecer en la palabra, hermanos. Aquí está la clave en esta palabra, permanecer. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo tengo yo cada día para conocer más de la palabra de Dios? Y yo les digo, a mí a veces, yo a veces me sorprendo porque estoy leyendo un pasaje que tal vez ya se me ha olvidado. Yo me quedo, mira, si alguien me hubiera dicho que si esto estaba en la Biblia, hubiera fallado yo en esa pregunta porque no me acordaba. Por ejemplo, de un rey que era tan gordo que estaba sentado haciendo sus necesidades, y quien lo mató le clavó un puñal en su estómago y quedó cubierto con su propia carne, el puñal, y se fue. Y después decían los que estaban con el rey, qué raro, no sale. No, creo que está pegado esperando a él, y no, ya lo habían matado. Pero cosas como esas. O un rey que estando allí en una torre y prende fuego a la torre, y lo primero que dice, lo único que dice es, no vayan a decir que una mujer cobró mi vida. ¿De acuerdo? No le importó que le estuvieran matando, no, nada más no diga que fue una mujer la que me mató. Pastor, y es que es increíble, pero mira, de verdad que tantos años que tiene uno la palabra, pero todos los días aprende uno. En estos días llegó Daniel con una Biblia muy bonita que había comprado y me dice, mami, venga, vea qué bonita, y que le había comprado al chiquito, a Benji, y entonces me empieza a ver, y cuando leemos una cosa, estaban comparando a Saúl con Dios, y entonces hacían unas comparaciones y decía que Saúl se había hecho una imagen para sí mismo. Le digo, ay, ¿a dónde? ¿Cuándo? Que Saúl se hizo una imagen para sí mismo. Tuvimos que leer todo el capítulo 15, creo que era, para encontrar ahí donde decía que él se edificó su propia imagen y se fue a ofrecer sacrificios. Y yo, tantos años de estar en la palabra, y hasta ahorita me doy cuenta que Saúl se hizo una estatua para sí mismo. Sí. Es interesante porque hay muchos detalles, y así entre más leemos, más vamos conociendo detalles. Entonces, no solo conocerla, sino obedecerla y dejarnos dirigir por ella. ¿Cómo yo puedo hacer, o cómo yo puedo dejarme dirigir? Bueno, a través de la obediencia.
a través de la obediencia, punto. A partir de ahí yo voy a permitir que ella me dirija. Ser vencedores en la lucha contra nuestro enemigo y victoriosos en las manos de nuestro Dios, eso es lo que el Señor quiere. Y con esto pues concluimos lo que fue el estudio de la primera carta de Juan. Vamos a ir a el estudio de la segunda carta de Juan. Y dice la señora elegida. Pero qué tal si antes de disfrutar de esta hermosa carta la leemos, ¿les parece? No necesariamente en un orden establecido. Yo puedo leer el primer versículo, otro hermano o hermana el siguiente versículo. Si usted tiene otra versión, no se preocupe, léalo igual, nada más dice voy a leer el versículo tal y lo lee. Si hay dos personas que están leyendo el mismo versículo, no hay problema, lo leemos juntos, las dos o tres personas que lo estén leyendo. Muy bien, segunda de Juan, dice: el anciano a la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Dos. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no permanece persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Muy bien, vamos a desarrollar esta hermosa carta, la segunda carta de Juan, en términos generales, como particularidades de esta escritura. Primero diremos que es la única carta de toda la Biblia que está dirigida a una mujer. ¿Y quién es la mujer? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Hay libros, ¿verdad? Como Esther, como Ruth, pero no podemos decir que fueron escritos por una mujer, ¿verdad? Pero sí, esta es la única carta que podemos nosotros decir en toda la Biblia que está dirigida a una mujer, ¿verdad? Al menos eso es lo que nos dice, lo que nos indica esta carta. También es el escrito más corto de toda la Biblia. Por ejemplo, Abdías tiene un poquito más de versículos, entonces esta es la más corta, es el extracto más corto de toda la Biblia. No se menciona ni el nombre de Juan ni el nombre de la mujer. Sin embargo, está claramente establecido que es la segunda carta de Juan, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué. Es posible que esto obedezca a la persecución que había en el Imperio Romano. No es el único caso en la Biblia. Como ejemplo podemos hablar de los escritos de Lucas. Como ya había persecución para la iglesia, es muy probable que eso haya sido un seudónimo, la mujer elegida.
¿Dónde encontramos una cosa parecida? En Lucas. Y vamos a ver aquí dos casos. Vamos a ¿quién me quiere ayudar ahí con Lucas 1, del 1 al 4? Y luego Hechos 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, aquí como extra, vamos a ver. Pues ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas. Recordemos que el Señor no les dijo, ustedes vayan, escriban toda la historia que han vivido conmigo, no. Pero ya los discípulos, los que habían estado con Jesús, ya se estaban poniendo viejos. Y ellos habían venido hablando y oralmente explicando todo lo que había pasado. Pero entonces alguien dijo, no, esto hay que escribirlo. Y así es como empiezan los escritos del Nuevo Testamento. Entonces aquí Lucas nos dice, ahora Lucas era un médico, Lucas no era una persona ignorante, no era discípulo. Lucas por mucho tiempo anduvo con Pablo y fue uno de los escribas de Pablo. Entonces Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, muy probablemente Lucas ya en este tiempo había estado escribiendo, le había estado escribiendo a Pablo de las cosas que Pablo le estaba escribiendo, por ejemplo, a las iglesias de Galacia. Muy probablemente había ya escuchado sobre los escritos de Marcos, el Evangelio. Entonces, él dice, todo ha sido ciertísimo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes lo habían visto desde el principio con sus ojos? Los discípulos. Entonces, había una serie de enseñanzas y ellos estaban tratando de ponerlo en orden. Ahora vean este versículo porque me encanta. Me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado. Con diligencia. Miren, a Dios no le preocupa que usted diga, bueno, ¿y por qué la Biblia dice esto y esto y esto? Voy a ir a investigar. Hágalo. Eso es lo que quiere el Señor, que ustedes y yo investiguemos. Ahora estoy terminando una predicación que espero en estos días darlo. Leemos, por ejemplo, en Filipenses 4, Filipenses 2:5, ya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y esa palabra es la palabra kinos o kenosis. Pero ¿de qué se despojó Dios? ¿De qué se despojó Jesucristo? A veces nos quedamos solamente, sí, es que Él se despojó de su gloria y se despojó de... No, hubieron otras cosas muy importantes de las que Él se despejó o se quitó con tal de servir. Entonces, a Él no le importa. Es más, nos pide que seamos diligentes en investigar. Ahora tenemos tantos medios, tantas formas. Me ha parecido, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas en su orden, escribiéndolas por orden, y usa un término, oh excelentísimo Teófilo. Y el segundo tratado que Lucas usa o que Lucas escribe es el libro de los Hechos. Y vuelves en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Lucas. Ese primer tratado era Lucas. Le dice, en el primer tratado Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Otro fuera del estudio. Vean que Jesús lo primero que hizo hizo y enseñó. A veces queremos solamente enseñar sin hacer. Pero es importantísimo hacer y después enseñar. Amén. Pastor, sí, mi hermano. En eso es también lo que en Lucas 4
cuando Jesús entra a la sinagoga, principiando su ministerio, que hay una persona ahí con un espíritu inmundo. Cuando la gente que está ahí hablando entre ellos, cuando él le manda al espíritu inmundo que deja a esa persona y sale, el hombre se tira al suelo y el espíritu inmundo lo deja. La gente que estaba ahí, ellos se vuelven a ver unos a otros y dicen: ¿quién es este hombre que habla con dos connotaciones? La primera es esa, que dice que habla con autoridad y poder. Que eso es algo que nosotros nos debe de confrontar, porque cuando él dice que él habla con autoridad y poder, es que él lo que predicaba lo hacía. Amén. A diferencia de los fariseos, que los fariseos eran maestros de la ley, ellos sabían montones de la ley, pero ellos no practicaban nada de la ley, entonces ellos no tenían autoridad. ¿Entienden? Entonces esa es la diferencia, que cuando nosotros los creyentes, los cristianos creyentes, practiquemos lo que leemos, entonces nosotros vamos a tener autoridad en la palabra. No es que mucha gente piensa que usted se para y comienza a hablar fuerte y eso no, eso es gritar. La autoridad es cuando usted practica lo que lee. Sí. Alguien una vez dijo: yo podría ser pastor, tengo buena hablada. Ok, este término Teófilo puede ser dos cosas. Puede ser, esta palabra Teófilo es una palabra Teófilos, que quiere decir, Teos es de la palabra Dios y filos, amigos, o los amigos de Dios, podría ser, o probablemente podría ser un nombre entonces secreto para los hermanos que estaban siguiendo el camino del Señor. Entonces, es probable, porque este nombre Teófilo solo aquí aparece, nada más. Entonces, es muy probable que haya sido como un seudónimo para los que estaban siguiendo a Cristo. Entonces, desde este punto de vista, no es extraño que Juan haya utilizado esta misma forma literaria para decir la señora elegida, para hablarle también a la iglesia. Ok, se divide de la siguiente manera: elogio a la señora elegida, los versículos del 1 al 4, introducción del caminar de la señora elegida, versículos 6 y 7, cuidados al moverse en este mundo para la señora elegida, versículos del 7 al 10, cuidado con perseverar en cosas que no bendicen, versículo 9, y que se cuide de la mayor amenaza para la señora elegida en el versículo 8. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Vamos a empezar el análisis de esto. Entonces empieza diciendo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces aquí empezamos cuando dice ancianos, es la palabra presbíteros, que encontramos también en Hechos 10, lo cual en efecto así hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esta palabra ancianos también es la palabra presbíteros. Es importante también entender entonces que este anciano tiene varias características. En términos, se traduce en la Biblia en varios sentidos. Anciano como una persona ya de edad avanzada, anciano por el cargo que tiene, o sea que es una persona de respeto, o en ambos casos. Cuando hablamos de un anciano en la Biblia, tenemos que ver, darnos cuenta de qué estamos nosotros hablando. Ahora, recuerden que la palabra presbíteros, anciano, también se traduce como obispo, como anciano y como pastor, ¿verdad? Cualquiera de estos tres se está refiriendo también a los pastores, a los ancianos, a los presbíteros en cuanto a esto. Juan claramente se está refiriendo a él mismo en los dos sentidos. ¿En cuáles? Que ya es una persona mayor, la que está escribiendo, y en cuanto al cargo que él tenía delante de la iglesia. En estos escritos, probablemente en el año 95 después de Cristo,
Juan debía ser un adulto ya mayor y muy mayor. De hecho, es interesante también la historia nos dice que Juan fue el último de los apóstoles que partió a la presencia del Señor. Y de Juan tenemos el relato, ¿verdad?, de los escritos que él hace en Apocalipsis, una visión que él recibe estando en una isla, ¿cómo se llamaba? Patmos. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba exiliado. Estaba exiliado por ser un predicador del Evangelio, y él, estando allí, recibe la visión de lo que nosotros conocemos como Apocalipsis. Entonces, Juan no solamente era una persona de edad, sino que también era una persona reconocida por su cargo en la iglesia. También la historia nos dice que Juan fue el último de los apóstoles que partió a la presencia del Señor. También las evidencias históricas nos dicen que Juan siempre fue una figura importante dentro de la iglesia creciente. Lo vemos siendo protagonista en Jerusalén, lo vemos siendo protagonista en estas iglesias que ya son iglesias que han estado en la diáspora, son iglesias que ya se han formado a partir de toda la trayectoria que el pueblo de Dios había tenido cuando estaba siendo perseguido. Recordemos, ¿verdad? Primera y segunda de Pedro, por ejemplo, le dice a las iglesias de la diáspora. ¿Y qué era la diáspora? Eran los que habían sido tirados, perseguidos y tuvieron que salir. Entonces, por eso es que estas cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, están abultadas y están en la sección de las cartas generales. ¿Cuáles son las 8 cartas generales? Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Estas cartas no están dirigidas a una iglesia en particular o a una población en particular, como sí lo es la iglesia a Colosas, la carta a los colosenses, o las cartas a las iglesias de Galacia, Gálatas, o la carta a los filipenses, o incluso las cartas pastorales a personas específicas, Timoteo, Tito. Entonces, por eso es que son cartas generales, está escribiéndole a la iglesia. Pero es interesante que Juan era conocido en esas iglesias. Juan era una persona conocida en esas iglesias. Esto es parte de la evidencia de que Juan no necesitara identificarse con la iglesia, ya que era bastante conocido, y con solo su título de anciano era suficiente para hablarles con propiedad. Por eso es que empieza él esta carta simple y sencillamente diciendo el anciano a la señora elegida. ¿Lo? Ok. Esta señora es la palabra curia, y es interesante, para este término encontramos 2 interpretaciones. Pastor. Sí, mi hermano. Pregunta. Sí, señor. Pues no sé, obviamente, él en Apocalipsis, Juan también escribió Apocalipsis, ¿verdad? Es así. Ok, por ejemplo, se podría o cabría eventualmente, la analogía de entender el anciano, a la señora elegida, como el anciano de Días igual a la iglesia. O igual, el anciano, yo entiendo que él aquí se está definiendo, ¿verdad? Evidentemente. Pero al final, la carta como sí habla prácticamente, siendo una carta inspirada, igual podría interpretarse, eventualmente podría hacerse. Le entiendo el punto, sí. Hermano, le entiendo el punto, y sí se podría. ¿Por qué razón? Porque estas no son palabras de Juan a la iglesia. Son palabras que Jesús le da a Juan para que le escriba a la iglesia. Desde ese punto de vista, también el anciano de Días, Dios mismo, le está escribiendo a la iglesia. A la iglesia, porque la señora elegida tendría no sé yo. Ahorita no, pero por ahí viene. Pero sí lo podríamos perfectamente definir desde ese punto de vista. Aunque podría en primera instancia causar alguna confusión, claro, para el oyente, pero sí se puede. Ok, entonces la palabra curia sería un nombre propio transliterado de Curiá o Siria, que significa que figura en inscripciones griegas. Esta palabra
Kiria, que es lo mismo que curia. Ahora, la sintaxis o el estudio en el texto griego hace improbable que se trate de un nombre propio. ¿Por qué? Por la siguiente razón, por esto. Porque curia debe traducirse como señora, ya que era la forma cortés de dirigirse a una mujer. Entonces, es muy complicado que la forma para dirigirse a una mujer de una manera cortés sea también a la vez el nombre propio de una mujer. ¿Me doy a entender? O sea, por ejemplo, en nuestra sociedad es señora. O sea que yo no me puedo llamar señora. No, o sea, no sí podría llamarse, ¿verdad? Pero no, en la práctica no es lógico. Sí, no es lógico que yo me llame señora. La señora, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo planteamiento. Ya le entendí. Al ser la forma cortés de referirse curios o curia, entonces es muy improbable que una señora se llame curia. Sí. ¿Me doy a entender? Correcto. Entonces, por eso desde ese punto de vista, no es probable que se llame así. Entonces es el equivalente femenino de curios. ¿Y qué quiere decir curios? Señor. ¿Verdad? Hay gente que le gusta el griego y entonces y usa mucho este término, curios, para referirse a señor. Entonces, curia es simplemente el femenino de señor, o sea, señora. Podemos traducirlo de esa manera. En Juan capítulo 13, versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, curios, y decís bien, porque lo soy. Entonces, vea que Jesucristo no se llamaba curios, aunque era señor. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando habla de esta señora, no se está refiriendo a una persona específica, porque es muy improbable que una mujer tuviera el nombre, como la connotación nuestra ahorita, de curia. Ok, en este caso, la frase eklek o curia significa literalmente a una señora elegida. Ahora aquí tenemos el compuesto de curia y eklek o elegida, o recuerda que esta palabra eclesía, los llamados fuera, la traducción le puso elegida, pero es como fuera del paquete, fuera del montón, ¿verdad? Entonces no nos equivoquemos, ¿verdad? No vayamos tomando una posición teológica en el sentido de que se está refiriendo a la iglesia elegida, por lo tanto entonces sí es cierto eso de los elegidos. No, simple y sencillamente la eclesía, los llamados fuera. Entonces de ahí es el término que se traduce la palabra eklek, que es la traducción de señora elegida, ¿verdad? No estamos hablando de salvación ni mucho menos de elegidos. ¿Estamos claros? Ahora, si es así, ¿a quién le escribe Juan esta carta? Tenemos entonces dos teorías que son las más fuertes. Una, la está escribiendo a una señora determinada y a sus hijos, que obviamente no se llama señora, ¿verdad? Pero le está escribiendo a una señora allí. O dos, le escribe a una iglesia que prefirió llamar por la razón que ya vimos, por un asunto de seguridad. Por un asunto de seguridad. Tercera de Juan, en el versículo 4, ¿quién lo puede leer? Tercera de Juan, no voy a estar hablando de capítulos porque eso es un capítulo, ¿verdad? Tanto segunda como tercera de Juan. Versículo 4, ¿quién lo quiere leer, por favor? No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces vea que ahora habla en términos propios. Mis hijos andan en la verdad. ¿A quiénes se está refiriendo? A los miembros de la iglesia. Entonces cuando le escribe a la señora y habla de sus hijos, se está refiriendo a los miembros de la iglesia. Ok,
Este argumento le da más sentido a la segunda teoría. Le escribe a un grupo de creyentes maduros que deben ser instruidos y animados. Los llama, los busca y les escribe con un seudónimo, la señora elegida, pero le está escribiendo a la iglesia en general. ¿Alguien me puede ayudar con el reloj? Porque yo ando sin reloj. 7:15. Ok, ahí me avisan cuando son las 7:25, por favor. Porque yo por mí aquí sí. Ok, cuando habla de elegida, aquí tenemos el término que estábamos hablando, cleptos, escogido del verbo klep o elegir. Con frecuencia este adjetivo es usado como de distinguido o notable. O sea, el notable, la señora notable, la señora especial o la señora que se destaca. Cualquiera de estos términos podría traducirse al español cuando dice la señora elegida. Entonces simplemente la señora distinguida, la señora notable, la que sale, la que reluce. Por eso viene del término eclesía, los llamados fuera del paquete. ¿Ok? Y entonces, bajo este argumento, entendemos que, segunda de Juan, versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. ¿A quienes se estará refiriendo? Espérate, porque estoy viendo Los hijos de tu hermana, le dice a la señora. ¿Cuál hermana? Si estamos hablando de una iglesia. De la otra iglesia. ¿Otra iglesia? Otra iglesia. Los hijos de tu hermana, la elegida, igual que vos, es especial, es distinguida, es notable. Sus hijos también te saludan. ¿Ven cómo ya va ganando sentido? Verdaderamente está caracterizando que le está escribiendo a una iglesia. Hermano, perdone, tal vez me confundí un toquecillo. El otro día que usted nos había hablado sobre la iglesia local y la otra iglesia, digamos. Entonces, pero yo desde un principio estoy entendiendo como la iglesia, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, o estoy yo en mi mente más bien pensando en lo que es la familia. La familia de Dios todos. Ahora, aquí cuando le dice tu hermana, ¿por qué? Porque está usando la misma forma literaria oculta. De diferentes iglesias. Es otra iglesia. Es como nuestras iglesias hermanas, por ejemplo. Yo el sábado voy a estar en la iglesia hermana de Desamparados. Correcto. Entonces allá voy a estar en la reunión y yo voy a usar los equipos que ellos tienen y me voy a entender, pero cero estrés, ¿por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Entonces, esto es lo que les está diciendo. Esta otra iglesia, ¿cuál iglesia? No lo sabemos. No sabemos, no podemos especular. Hay que ir a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, donde Juan fue pastor, no lo sabemos. Pero sí, otra iglesia utilizando la misma figura. Vean que está utilizando la misma figura para cuidar el bienestar de los miembros de la iglesia. Sí, mi hermano. Pero sí existe la posibilidad, pastor, de que era una persona, alguna persona de la iglesia. No calzarían estos argumentos que estamos viendo aquí, no calzarían para pensar que es una señora que se llama señora y sus hijos. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, cuando dice en tercera de Juan, estoy feliz de que mis hijos estén en la verdad, que ahora lo vamos a ver, que es una característica también que utiliza aquí, entonces Juan tendría que tener hijos con esa señora. No, pero sí, si fuera una señora. Pero si él no es exactamente que ella se llame señora. Por lo mismo, como la iglesia está oculta, a ella se le llame señora por protegerla. Ok, pero no tendría sentido porque ¿cuántas hermanas habrían en la iglesia para saber a cuál de todas se está refiriendo? No, porque si a ella le llegó, no es que yo ya me hice toda la película. A ella le llegó la carta. A ella, sí. Ok, esa podría ser. O sea, no se puede descartar sí. esa posibilidad que era a una. Ok, acuérdense lo que yo he dicho. Una suposición es tan válida como otra suposición. ¿Ok? Aquí lo que estamos simplemente argumentando cuáles son las bases para entender cuál de estos argumentos podría ser el más viable.
Y dentro de estos argumentos, lo más viable es que era eso, una forma de escribirle a la iglesia para proteger a la iglesia. Si esa carta la encontraba alguien, está hablando de una señora. Pastor, pero en esa parte donde habla de, para adelantarme un poco, en tercera de Juan, la tercera carta, en el versículo 4 dice, y me satisface o estoy contento de que mis hijos anden en la verdad. O sea, les está hablando de que ellos, como miembros de la iglesia, están dando buen testimonio. Sí. Les habla literal. O sea, ahí está diciendo. Por eso le digo a mi hermana Joana, si nosotros ponemos ese argumento, ok, no, es una señora, a la señora que le llegó la carta. Entonces, en tercera de Juan, esa señora tiene que haber tenido hijos con Juan. ¿Por qué? Porque habla Juan de sus hijos. No habla de los hijos de la señora, habla de sus hijos. Entonces, por eso les digo, los argumentos se acomodan a que sea un nombre o una forma de escribir para proteger a la iglesia. Ahora entonces, cuando habla de sus hijos, no queda mucho que analizar. Serían los miembros de la iglesia, los hijos de la señora, ¿verdad? Pero, sí, hermano. Y también aquí donde dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos sabemos unos a otros. Ya este mandamiento estaba escrito y no era para ninguna señora. Exactamente, era para la iglesia, y lo vamos a ver cómo Juan lo desarrolla desde el Evangelio. Y lo vimos ahora en primera de Juan, solo lo vamos a tocar un poquito, pero es el mismo mandamiento. El mandamiento es que os améis unos a otros. Ok, muy bien, entonces, ahora, entendiendo ya este contexto, dice a los que yo amo. Ahora, en la realidad de la iglesia del Señor, en estos tiempos que está escribiendo Juan, el mundo les demostraba todo su desprecio. Eran perseguidos, eran maltratados, eran muertos, los echaban de sus casas. Una de las costumbres que habían era que, por ejemplo, yo me daba cuenta que la hermana Priscila y la hermana María Elena son cristianas. Entonces yo me iba para la municipalidad de Cartago y yo sé dónde vive una familia de cristianos, y entonces yo los denunciaba a ellos los echaban, y lo que ellos tenían me quedaba a mí. Imagínense lo que era eso en esos tiempos. Entonces, el mundo, lo que recibían del mundo era desprecio y malas intenciones. Pero Juan les dice con sinceridad: yo les amo. Yo les amo, a los que amo. Ahora, mis hermanos, y aquí hay una gran enseñanza, hermanos, a quienes nosotros realmente amamos dentro del pueblo de Dios. Cuando a veces nos enojamos por un mal modo, o me cae mal porque va con aquel candidato, o me cae mal porque es de aquel partido, o me cae mal porque no me gusta la barba. ¿Me doy a entender, hermanos? Hermanos, ya hay mucho desprecio en el mundo para el pueblo de Dios, como para nosotros mismos estarnos despreciando. Amén. Yo soy los 25. Gracias. Voy a terminar aquí. Demostrar el amor a los hermanos es importante y siempre es bien aceptado, porque lo recibe. No hay nada más bonito que sentir ese amor. Hay una hermana que está viniendo aquí a la iglesia y me lo dijo no hace mucho, hace unos días. Me dice: hermano, es que me saludan como si tuvieran años de conocerme y tienen un mes de conocerme. Yo les he contado que una vez fui a dar una conferencia a una iglesia y yo llegué temprano, como siempre de fiebre, llegué tempranísimo con mi esposa. Y yo, bueno, obviamente conocía al pastor, ¿verdad?, de la iglesia, pero yo no conocía a los hermanos. Yo llegué, me senté en la banca con mi esposa, Ruxita no estaba ni en planes, y estábamos ahí sentados, y llega: ¡ay, mucho gusto! ¿Cómo es su nombre? ¡Qué bueno que está con nosotros! ¡Vive por aquí! ¡Cuánto me alegro que esté en esta noche! Vamos a
Y qué bueno, ¿quién invitó para buscarse? Y me decía mi esposa, vea mi amor, cuando usted no sea pastor en una iglesia, yo creo que aquí es donde voy a venir. Claro, eso hace rato. Pero siempre es bien aceptado el amor. Siempre es bien aceptado. Este amor debe ser recíproco. Yo no solamente necesito recibir y recibir y recibir. Tengo que dar amor. Amén. Para que sea bendición para todos. No solamente ser un receptor de amor, sino que tengo que ser un dador de amor, una fuente de amor. A veces, hermanos, tan simple como preguntarle a una hermana, mi hermana, ¿cómo le van las clases? Y dice, ay, mira, se acordó que estoy estudiando. Mi hermanita, ¿cómo siguió su esposo? Mi hermanito, ¿cómo siguió su hijo? Mi hermanito, ¿cómo ha seguido la salud? Hermanos, vean, tenemos así con los dedos. Hermana Gladys, hermano Luis Leitón, hermano Edgar Daño, hermana Thais, hermano Chemita, ahí van. Ahora, yo quiero hacer una pregunta y cierro mis ojos para que no vea a nadie. ¿Hace cuánto no llamamos a alguno de esos hermanos o le ponemos un simple mensaje? Hermano, estoy orando por usted, ¿cómo ha seguido? Hermanos, yo voy a ser bastante sincera. Yo no sé los números de cada uno de ellos, pero si yo los supiera. Pues me los pide con todo gusto, se los doy. Pero lo que hago yo es poner todos en manos del Señor. Claro, pero por eso estamos hablando que es recíproco. Qué lindo que es recibir una llamadita. O tal vez una llamadita no, porque a veces no tenemos el tiempo. Ahora tenemos tantas facilidades. Un mensajito. ¿Cómo están, mis hermanos? Seguimos orando por usted. ¿Cómo sigue? Hermanos, es que es recíproco. ¿Por qué? Para que sea bendición para los dos. Y aquí con esto termino, ya les prometo. Tercera de Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Oiga, ¿ustedes quieren saber quién es Diótrefes? ¿Les gustaría saber? ¿Y por qué no le recibía? No se pierdan los estudios que estamos viendo, porque esto es la tercera de Juan. Vamos a llegar hasta aquí, mis hermanos. Vamos a recoger la ofrenda. Diezmos y ofrendas. Muchas gracias.